noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente estar con ustedes, poder traer este mensaje, poder llevar la palabra de Dios y que juntos podamos reunirnos para meditar en ella. De verdad que qué relevante es para nosotros y para todos los tiempos saber escuchar a Dios, tener un tiempo para poder aprender de Él y dejar que Él nos guíe en cada paso de la vida. Doy la bienvenida a todos los que se van uniendo, un abrazo muy fraternal y a todos los que más adelante verán este video. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de acercarnos a ti, de conocerte, Señor. Yo te pido, Dios mío, en esta noche, revélanos a Jesús, Señor. Revélanos al Salvador que tú enviaste, Señor. Revélanos la necesidad tan grande que tenemos de ti, mi Dios. Padre, revélanos tu palabra, danos entendimiento hoy de ella y permite que hoy, Señor, seamos bendecidos a través de tu palabra, Señor. Te amamos, Señor. Por favor, bendice este pequeño estudio que hoy vamos a hacer y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches. Como hemos venido hablando todos estos miércoles de Primera de Samuel, vamos a seguir hoy con el texto de Primera de Samuel. Vamos a estar en el capítulo 17, versos 40 al 44. Así que le invito para que por favor busquen su Biblia, el capítulo 17 de Primera de Samuel. Vamos a estar meditando en los versículos 40 al 44, en la primera medida. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice la escritura: tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses: ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Recordemos que David ha venido estando en esta parte de la historia en la que un gran gigante estaba desafiando al ejército de Dios. Y sabemos que él ya venía preparándose y cómo ahora en este justo momento de su vida, él sabe que Dios lo ha llamado a ser quien derrote ese gran enemigo del pueblo de Dios. Así que él ya ha tomado esas piedras, está listo para ir a la línea de batalla. Sabemos que lo vimos el miércoles pasado, cómo él rechazó, ¿verdad?, esa armadura que quiso darle Saúl, porque él sabía que había aprendido a defenderse de otra manera, que Dios le había dado unas armas y que Dios lo había preparado para actuar de una manera diferente. Así que David está listo para enfrentarse al gigante. Hemos llegado por fin a ese momento de la batalla y él se acerca a la línea. A los ojos de los hombres, seguro, pensarían ellos, es una derrota para David. No había manera de que David derrotara a un gigante. A los ojos de los hombres era una derrota seguro para ellos y una vergüenza para el pueblo de Dios. Era una derrota segura, pero a los ojos de Dios la historia sería muy, pero muy diferente, porque Dios había escogido a David para enfrentar a este gigante y su derrota estaba determinada. Este enemigo tenía atemorizado al pueblo de Dios. Imagínese usted cómo era cada día que pasaba, que se presentaba este ejército y este poderoso gigante. Imagínense cómo veían el pueblo de Dios su futuro. Lo veían comprometido, ellos ya no tenían mucha esperanza acerca de cómo ellos iban a ser esa nación pujante, victoriosa que Dios había sacado de Egipto. Pero ellos estaban viendo su futuro comprometido, estaban viendo ese futuro incierto. Estoy seguro, querido hermano y amigo que me ves,
que hay momentos en tu vida en la que has visto como un gran gigante empieza a dar voces a tu vida. Y tú empiezas a temer acerca de tu futuro. Tú empiezas a temer acerca de lo que va a pasar con tu vida. Creo que para no ir lejos, para muchos la pandemia fue como un poderoso gigante que llegó a cuestionar las bases de nuestra fe y nuestra esperanza hacia el futuro. Pero mis hermanos, debemos saber que tarde o temprano todos enfrentaremos gigantes en nuestra vida. En algún momento se van a levantar y tú es probable que en este mismo momento estés enfrentando uno de ellos. Si no, qué bueno que hoy puedas escuchar este mensaje y escuchar lo que Dios quiere hablarte acerca del tema. Pero la verdad es que debemos saber que habrá momentos en que los gigantes se levantan. Los gigantes se levantan enfrente de nuestra vida y es ahí donde ese gigante tiene una boca muy grande porque sabe cómo generar temor a través de las palabras, sabe cómo generar incertidumbres, inquietudes en el alma del pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Israel había perdido su esperanza. Pero nosotros no debemos perder nuestra esperanza si nosotros caminamos con el Señor, si nosotros tenemos una relación con Él. Actualmente el mundo menosprecia a Dios. Para mí como creyente es sumamente preocupante ver cómo el mundo actual menosprecia a Dios, menosprecia su palabra, menosprecia el temor reverente que deberíamos tener ante nuestro gran Señor. Para mí es preocupante cómo las personas viven sus vidas sin pensar en que algún día se tendrán que presentar delante de Dios y dar cuentas de sus vidas. Para mí eso es sumamente preocupante. Para mí es sumamente preocupante ver la juventud cómo crece en su gran mayoría y desconoce que hay un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que les llama. Para mí es sumamente preocupante que nuestro país no se vuelque en oración para buscar que Dios incline su oído y ponga sus ojos sobre Colombia. El mundo menosprecia a Dios. El mundo menosprecia a Dios y las filosofías y las formas de pensar se levantan como un gigante para cuestionar a Dios y a su pueblo, a Dios y a su iglesia. David nos enseña algo muy interesante acerca de cómo enfrentar esos gigantes. Quiero que lea conmigo allí en ese capítulo el versículo 45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David decía: tú me amenazas, tú me atacas, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Aunque los gigantes parecen mucho más preparados que nosotros, mucho más fuertes que nosotros, es tiempo de que vayamos a la línea de batalla con la misma convicción con la que David fue a enfrentar ese gigante, con la misma. Debemos ir frente a esos gigantes que se levantan contra nuestra vida y decirle: tú vienes contra mí, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. El Señor pelea a través de sus hijos y los respalda. No podemos quedarnos sumidos en el terror y en el negativismo. A veces empezamos a caer en ese círculo vicioso del negativismo. Teniendo un Dios tan grande, teniendo tantas promesas, quedamos encerrados en el negativismo. Todo es malo, ya no hay esperanza para mí, todo se acabó. No caigas en el juego de Goliat, no caigas en el juego de palabras que te ha venido rondando y el enemigo ha querido colocarte pensamientos en tu mente y colocar dardos en tu interior diciéndote que todo ha fracasado, que no hay una salida para ti. Pues yo quiero recordarte de parte de Dios lo que David le dijo al enemigo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales.
El creyente no puede olvidar que el creyente es considerado un soldado, un guerrero, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso debemos levantarnos e ir a la línea de la batalla. No bajes tus brazos, no te entregues derrotado ante las batallas que puedas estar pasando en el día de hoy, porque Dios hoy te está diciendo que Él es el Dios que te ayuda, el Dios que está contigo en las batallas. Y el Señor va a pelear a través tuyo y te va a respaldar. No te quedes entonces sumido en el temor y en el negativismo. Empieza más bien a consultar la Biblia y mirar sus promesas. Empieza a estudiarlas, empieza a hacerlas parte de ti, empieza a creerlas y empieza a caminar en fe a través de esas promesas. Será la forma en la que tú vayas a la línea de la batalla y vayas con la palabra de Dios. Tenemos un Dios grande que David llamó el Dios de los ejércitos celestiales. Y en el Nuevo Testamento ese Dios es el Padre de todos los que han creído en Jesucristo. Así que ese Dios maravilloso camina contigo, camina a tu lado, es más, vive dentro de ti, ha hecho su morada dentro de ti. Por eso David nos enseña que debemos enfrentar los gigantes en el nombre del Señor a quienes ellos han desafiado. Dios pelea contra aquellos enemigos que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra aquellos que establecen aún formas de pensar contrarias a su palabra. Por eso Dios decide usar a un hombre, lo preparó y lo ungió con su Santo Espíritu, porque David sería un instrumento de Dios contra Goliat y su ejército. Recuerda que en el nuevo pacto la palabra nos enseña que Dios ahora nos ha ungido con su Santo Espíritu. Su Espíritu mora dentro de nosotros. Y también eso nos deja entender que si Dios ungió a David para ir a la batalla, también nos unge a nosotros para ir a la línea de nuestras batallas también. Amén. Tenemos que ir a pararnos enfrente de ese gigante y empezar a decir que no puede seguir atemorizando nuestra vida, que no puede seguir frenando el avance del plan de Dios que ha colocado en nosotros. Así que recuerda, tú eres un ungido del Señor. Si tú has creído en Jesucristo, eres un ungido por el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que ungió a David para ir a enfrentar a Goliat es el mismo Espíritu que mora dentro de ti. Así que Él te ha dado las capacidades, la sabiduría y te dará el discernimiento para que tú enfrentes a esos enemigos. No en vano, el Señor dijo estas palabras en Marcos 16, 17 al 18. Marcos 16, 17 al 18. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hermanos, qué interesante que el Señor también aquí dice que en su nombre podemos hacer estas cosas. Pero ¿para quién es? Para los que creen. Para los que creen en Él. Así que recuerda, nosotros hoy también tenemos un campo de batalla. Y ese campo de batalla es el evangelismo. Ir a hablar las buenas nuevas a aquellos que aún no se han reconciliado con Dios por medio de Jesús. Y dice que esas señales nos van a acompañar. Expulsaremos demonios en el nombre de Jesús. Claro, mis hermanos, van a haber momentos en que habrán ciertas actividades de las tinieblas y el Señor nos ha dado su autoridad para que vayamos y expulsemos esos espíritus. También nos habla de tomar serpientes en las manos, ¿verdad? Nos habla de toda esa actividad de las tinieblas, pero también nos habla de algo interesante y es de poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados. Mis hermanos, yo creo que Dios nos ayuda a poder entender esto de la mejor manera, y es que el reino de Dios es sobrenatural, es poder, y por eso nosotros no nos debe dar miedo ni pena cuando alguien necesite una oración, cuando hay alguien enfermo, abatido.
por favor, no le dé pena decirle, vamos a orar, porque yo creo que el reino de Dios se va a manifestar a tu vida, porque Dios ha dicho que si yo creo, esas señales me van a seguir. Entonces, mira qué bonito y qué interesante entender que hay que ir a la línea de batalla en el evangelismo. Hay que ir a la línea de la batalla también en nuestra vida personal, porque todos tenemos retos enfrente de nuestra vida, pero no podemos llenarnos de miedo y de inseguridad. Vamos caminando creyendo, creyendo, y el Dios, que es el Señor de todos los gigantes, va con nosotros, va con nosotros. Así que vamos en primer punto a entender eso, que David nos enseña que esos gigantes los debemos enfrentar en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Así que eso como primera medida. Pero leamos el versículo 46. Dice allí la palabra del Señor: hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Lo segundo que quiero que veas es que David nos enseña que la victoria es de Dios. La victoria es de Dios y que nosotros somos siervos del Rey triunfante que nunca ha perdido una batalla. Debes saber que las batallas que Dios peleará por ti son batallas que el Señor siempre va a ganar. Salgamos a la batalla de cada día sabiendo que Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca. Y nunca la va a perder. Él es el Dios de la victoria. Él es el Dios triunfante. Sabemos que Dios va a conquistar a esos enemigos que se quieren oponer a su propósito. Nosotros somos los siervos del Rey victorioso. De Él es el poder y la gloria, y nosotros somos sus siervos. Y aquí tenemos que hablar de algo importante, queridos hermanos. Y es que debemos ser siervos de los propósitos de Dios. Cuando somos siervos de los propósitos de Dios, allí vamos a ver la victoria de Dios en nuestra vida. Claro, nosotros tenemos temas personales, pero acuérdate que desde que nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesús, Él es nuestro Señor. Y ahora nosotros somos siervos de sus propósitos. Y es ahí donde se va a manifestar esa victoria. Cuando nosotros caminamos para vivir en el propósito de Dios, la victoria de Dios se va a ver en nuestra vida, porque caminamos para la gloria de Dios. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 16, 17 en adelante. Mateo 16, 17 en adelante. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La victoria de la iglesia está asegurada. Asegurada. Por eso, así como David dijo en ese versículo 46 que el Señor te conquistará, así está asegurada la victoria de la iglesia del Señor Jesucristo. No se trata de propósitos independientes, quiero aclararlo. No se trata de que tu victoria está asegurada solo porque eres hijo de Dios. Recuerda, vivimos para un propósito mayor que cualquier otro propósito que podamos tener. Y ese propósito es seguir al Señor, obedecerle, honrarle y poder ser sus siervos. Así que la iglesia nunca va a ser derrotada, jamás. De hecho, la historia ha demostrado que entre más persecución ha habido contra la iglesia, más se difunde el evangelio y más creyentes se levantan. Aún en países donde la persecución es a precio de muerte, ni siquiera con ese temor se ha podido exterminar la iglesia de Jesucristo a lo largo de los años. Así que debes saber eso, debes saber que cuando tú estás enfrentando esa batalla, ese gigante, la victoria es del Señor.
La victoria es del Señor y nosotros somos sus siervos. ¿Por qué estaba David ahí? Porque Dios había determinado derrotar a ese gigante. Y Dios llamó a su siervo para que cumpliera su voluntad. Nosotros como iglesia, como creyentes, estamos puestos en la tierra para servir a los propósitos de Dios. Y es allí cuando vamos a ver muchos gigantes caer por el poder de Dios. Porque ellos no se enfrentan a nosotros, se enfrentan al Dios al cual le servimos. ¿Ok? Se enfrentan al Dios al cual le servimos. Y leamos versículo 47. Dice la palabra del Señor en el versículo 47: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Dios es un Dios grande, maravilloso, y lo que Él quiere a través de esa batalla que tú puedas estar enfrentando es mostrarte que Él te va a rescatar, porque Él es el que nos rescata de nuestros enemigos. Él es el Dios que nos rescata. Dios es nuestro escudo y nuestro defensor. Aquellos que se quieran ensañar contra la iglesia de Dios tendrán al peor enemigo al cual puedan enfrentar. Dios es el defensor de los desvalidos, de las viudas y huérfanos. Sobre todo Dios nos protegerá de la obra del enemigo. Por eso Dios se hizo carne y enfrentó a nuestros peores enemigos, el pecado y Satanás, y los venció para siempre en la cruz del Calvario. El peor enemigo al cual nosotros nos hubiéramos podido enfrentar es el enemigo del pecado y Satanás. Por eso Él vino como hombre a enfrentarse contra ellos y los derrotó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El Señor derrotó al enemigo. El Señor derrotó el pecado para que los que en Él creen tengan su misma victoria. Así que, qué bueno es entender en esta noche que nosotros estamos enfrentados a gigantes. Gigantes personales, gigantes espirituales. Pero lo más maravilloso que podemos entender en este día es que Dios no nos deja solos en la batalla. Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros en la batalla. Y por eso damos gracias a Dios en esta noche, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre que estemos en la batalla. Así recibamos amenazas, así veamos que este mundo se está destruyendo, nosotros debemos entender que Dios nos está mandando a un campo de batalla donde hay gigantes. Pero no vamos nosotros solos, vamos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y entonces veremos la victoria de Dios, la victoria del Evangelio, la victoria del propósito de Dios. Por eso debemos involucrarnos en la obra del Señor. Entonces, importante esto, la victoria es del Señor. Recuerde eso, cada día que usted se levante, la victoria es del Señor. El Señor le dará la victoria en sus luchas personales, en sus luchas con el pecado. El Señor le dará la victoria. Recuerde, el Señor le dará la victoria sobre el enemigo. Lo dice Efesios capítulo 6, acerca de la armadura de Dios, lo puede leer en casa. El Señor le ha dado la victoria. El Señor ha dicho que los que creen en Él hollarán serpientes y escorpiones. Dicen que echarán fuera demonios. Así que el Señor le ha dado la victoria sobre el enemigo. Así que vaya al campo de batalla y no se deje amedrentar, no se deje cegar, no se deje llenar de miedo, de temor por las palabras de los gigantes que se levantan en la vida.
porque usted va en el nombre del Señor. Finalmente, ¿cuál es ese gigante al que te estás enfrentando? ¿Cuál es ese gigante que se ha querido levantar en estos días y ha querido atemorizarte? ¿Cuál es? ¿Qué está usando para intimidarte? ¿Qué es lo que está usando? Palabras, recuerdos, temores. ¿Qué es lo que está usando el enemigo para intimidarte? Hoy es tiempo de que asumas que Dios te ha ungido para que vayas a la batalla. Es tiempo de que lo entiendas como creyente, que Dios ha colocado su Santo Espíritu en ti para que vayas a la línea de batalla y para que venzas en el nombre del Señor. Dios te ha dado señales que te seguirán para que anuncies al mundo su grandeza y su plan de salvación. La mayor victoria que Dios quiere brindarte es la victoria sobre tus propias luchas internas, porque Él está interesado en que Cristo sea formado en ti. Así que, queridos hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos recordar que tú eres el Dios de nuestras batallas. Amado Señor, queremos bendecirte en este día, porque algunos están experimentando ese gigante delante de sus vidas. Pero Señor, hoy tú nos has dicho, dile a ese gigante que tú vas contra él en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Padre, hoy oramos para que la victoria que solo le pertenece a Dios y a los que en Él creen sea concedida en las batallas que mis hermanos puedan estar experimentando en este tiempo, Señor. Tú vienes contra nosotros con espada y jabalina, pero nosotros venimos contra ti en el nombre del Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que reprendas toda obra del enemigo, que reprendas toda mentira, que reprendas todo temor, Señor, todo obstáculo que el enemigo quiera colocar. En el nombre de Jesús hoy decimos que no le pertenecemos a Él, sino que somos propiedad exclusiva de Dios y quien decide nuestra vida es el Señor Todopoderoso. Señor, en el nombre de Jesús, hoy oramos por nuestros hijos, oramos para que todo gigante que se quiera levantar para llevarse a nuestros hijos a la perdición, a la corrupción, Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos contra todo espíritu de engaño, de mentira, de tentación, Señor, de tristeza, Señor, y decimos en el nombre de Jesús que dejen libres a nuestros hijos, que se vayan de toda cercanía de nuestros hijos y que hoy el Espíritu del Señor es quien protege nuestra descendencia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque hoy todo enemigo ha sido derrotado, porque tú avergonzaste al enemigo, lo expusiste en la cruz del Calvario, derrotándolo públicamente. Y hoy proclamamos que el enemigo ha sido derrotado por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy proclamamos que somos un pueblo de victoria, un pueblo triunfante, un pueblo que el Señor va delante de nosotros, llevándonos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre Santo, porque debemos ir a la línea de batalla, Señor. También a través de este mensaje nos recuerdas la importancia de ser creyentes, que llevamos el Evangelio de manera personal a otros, Señor, porque ahí está la línea de la batalla. Muchos hoy en día no saben para dónde va su alma el día en que mueran. Es más, no tienen ni siquiera una expectativa clara de qué sucederá. Pero hoy, Señor, oramos para que tu Espíritu descienda con poder sobre los corazones de la iglesia y nos lleves a un compromiso mayor en el evangelismo y nos permitas ver cómo tú nos abres los corazones de las personas para llevar la semilla de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos para que Colombia sea un territorio de esperanza, un territorio de vida, un territorio, Señor, donde los corazones están ensanchados por tu amor, Padre.
Dios mío, en el nombre de Jesús, todo temor que quiera sembrarse en mi nación, hoy te pedimos que tú lo reprendas, Señor, porque Él viene con espada y jabalina, pero nosotros venimos en el nombre del Señor a decir que Colombia sea un territorio para Dios, para su palabra, para sus propósitos, Señor. Gracias porque la victoria es del Señor, no del enemigo. La victoria es del Señor y nosotros somos sus siervos. Hoy queremos cada día comprometernos con tu propósito, Señor, y poder servirte cada día más y de mejor manera, Señor. Gracias porque tú nos rescatas de esos enemigos más grandes que nosotros. Y tú conoces, Señor, de manera personal cuáles son esos gigantes de los cuales hoy te rogamos que nos rescates. Señor, tú conoces los gigantes que están merodeando la vida de mis amigos, de mis hermanos, aun de mis familiares. Señor, te suplico, rescátanos de esos gigantes, Señor. Rescátanos, Señor, que podamos celebrar una vez más esa victoria contundente que tú nos has otorgado, Señor. Y gracias damos en esta noche por Jesucristo, quien vino a la tierra y tomó un cuerpo, Señor, de hombre y derrotó a Satanás y al pecado. Dos grandes gigantes que nosotros solos nunca hubiéramos podido derrotar, pero tú nos diste la victoria. La victoria. Somos más que vencedores en Cristo el Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por su tiempo, gracias por este tiempo en que nos unimos a estudiar la palabra del Señor, y que la victoria de Dios sea con cada uno de ustedes, con sus familias, que ustedes experimenten ver el poder de Dios obrando a su favor, derrotando los gigantes, pero sobre todo los gigantes interiores, que seamos transformados a la gloria del Señor. Un abrazo para todos y espero verles este próximo domingo, puntuales a las 9 de la mañana, y seguimos con nuestra serie de Primera de Corintios, que está genial. Dios los bendiga a todos y una feliz noche.